Bueno, en la clase de hoy vamos a hacer un par de ejercicios ¿sí? de repaso para el examen, sí que son sacados de otros exámenes, así tienen algo para practicar. Todo aquello que está relacionado con el simulacro, sí, Isaías después va a estar enviando unos links con los ejercicios creo que resueltos, así que cualquier duda sobre cómo resolver ese tipo de ejercicios, se los va a mandar entre hoy y mañana, sí, con las resoluciones. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, vamos a empezar con el primero. Dice, hallar. Profe, Sí, ¿hasta qué día está abierto el simulacro? la verdad que no tengo idea. Creo que hasta. ¿Cuándo tienen el examen? El 16 debe ser un día antes. Ah, ok, Pregúntenle bien a Isaías igual, para estar seguros. ok, gracias. Bueno, ahí sí, comenzamos. Ejercicio 1 dice, hallar la pendiente de la recta tangente de f de x igual e a la menos x por coseno de x en x igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito, ¿sí? La recta tangente, sí, pues siempre que nos indican que tenemos una recta tangente, sabemos que vamos a estar utilizando derivadas, ¿sí? En este caso nos están pidiendo hallar la pendiente, ¿sí? ¿La pendiente de quién? La pendiente de justamente de la recta tangente. Nos indican un punto, ¿sí? Determinado, y nos dan una función en su estado original, ¿sí? Es decir, que esta función nosotros la vamos a tener que derivar. Una vez que la derivemos, ¿sí? Nosotros vamos a tener que reemplazar en el punto dado, ¿sí? La función que va a estar derivada y nos va a dar la pendiente. Recuerden que acá, lean bien el enunciado, dice hallar la pendiente. No nos piden calcular cuál es la función de la recta tangente. Directamente nos piden cuál es la pendiente, ¿sí? Entonces sería un paso menos. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, tenemos la función original, ¿sí? Y vamos ahora a derivarla. Entonces, escribimos f derivada. Entonces, el primer paso va a ser derivarla, ¿sí? Y como tenemos, sí, tenemos e a la menos x por coseno de x, tenemos, sí, una multiplicación, ¿sí? Y recuerden que para poder multiplicar en derivadas se hacía el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Tenemos que cumplir con esta regla, que es la regla de la multiplicación. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con la función que nos dieron. Entonces tenemos f derivada es igual a e derivada. Vamos a buscar la tablita. Tenemos e derivada. Ahora, espera, vamos a ver una cosita. Tenemos e derivada, pero no tenemos la e normal, tenemos e a la menos x. ¿Sí? Entonces, tenemos e a la menos x. En este caso, ¿qué tendremos? Tendríamos una derivada de una cadena. Porque fíjense, nosotros acá tenemos e a la u, ¿sí? Es igual a e a la u, es decir, que tenemos e a la x. Si tuviera la x sola, podríamos derivarla igual por tabla, ¿sí? Sería e a la x sería e a la x. Sin embargo, en este caso, nosotros no tenemos la x sola, tenemos a la x con un menos 1 adelante. Entonces significa que tenemos que realizar la derivada de la cadena de toda esta función. Por lo tanto, tenemos que hacer, primero derivamos la primera función que va a ser la función e. Entonces pondríamos, la derivada de e va a ser e. Entonces e a la menos x se va a mantener. Por, ¿sí? Ahora sí derivamos todo lo que está acá adentro, que sería el argumento. Entonces, la función original, que era e, se derivó. Entonces, e derivada, ¿cuándo es? E. Ahora, el argumento, sí, en este caso, que es x menos x, no lo vamos a derivar, lo vamos a derivar en el siguiente paso. ¿Por qué? Porque justamente es la derivada de una cadena. Entonces, el argumento queda tal cual. Ahora sí, multiplicamos por su argumento, que ¿cuánto es? La derivada de menos x. Nosotros sabemos que la derivada de x es 1, así que la derivada de menos x va a ser menos 1. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, hoy. Sí, Buenísimo. profe, ¿Sí? ¿Alguien tiene una consulta? Seguimos. Bueno.
Entonces, ya derivamos el primer término, que sería e a la x. Ahora, a esto le tenemos que multiplicar, entonces pondríamos acá un corchete, por el segundo sin derivar, por el coseno de x. Ahora sí, más el primero derivado, el primero sin derivar, es decir, tal cual como está escrito, lo transcribimos. Sería e a la menos x. Por, ahora sí, el segundo término derivado, es decir, todo lo que vendría a ser la parte de coseno de x derivado. Lo buscamos en tabla, y nos da que el coseno pasa a ser el menos seno. Entonces nos queda e a la menos x menos el seno de x. Entonces todo lo que tendremos acá, ¿sí? Toda esta función, sería nuestra función derivada. Ahora, a nosotros nos piden la función derivada, nos piden hallar la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cómo se hacía para buscar la pendiente? Especializo, segundo paso, especializo la función derivada en el punto dado. ¿Y cuál es el punto dado? X igual a 0 en este caso. Entonces tenemos f derivada especializada en x igual a 0, o sea, en 0, nos da que e a la menos 0 por menos 1 por el coseno de 0 más e a la menos 0 por el seno, por el menos seno de 0. Vamos a ver cuánto nos da. Voy a calcular ahora. Profe, ¿ese es el paso para buscar la pendiente, puede ser? Claro. Bien, gracias. No, de nada. Entonces, agarramos la calculadora, hacemos e a la 0, ¿sí? Si ya lo saben, e a la 0 es 1, si no agarramos la calculadora, hacemos e a la 0, nos da 1. 1 por menos 1 me va a quedar menos 1. El coseno de 0 nos da 1, entonces nos quedaría menos 1 por 1, más, bueno, e a la 0 dijimos que nos va a dar 1, por menos el seno de 0. Y esto nos da 0. Por lo tanto, nos queda 1 por menos 1, nos queda menos 1. 1 por 0, 0. Entonces nos queda que 1 más 0 nos queda menos 1. Por lo tanto, el valor de la pendiente va a ser menos 1. ¿Sí? Entonces, este ejercicio ya estaría terminado. ¿Por qué? Porque no nos piden hallar la recta tangente, sino que nos piden hallar la pendiente. ¿Sí? Nos piden hallar la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿quién cumple con la pendiente? El menos 1. ¿Sí? ¿Ahí se entendió por qué no seguimos averiguando toda la recta? Sí, obvio. Buenísimo. Sí, profesor. ¿Alguna duda con algún paso? No. Buenísimo. Podríamos, avísanos cuando terminan. A ver, profe, el menos C no afecta el signo. No, no afecta. Como el 0 es un número neutro, no lo afecta. Bueno, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Entonces, ¿terminaron de copiar? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a ir con el próximo. Entonces. Vamos para adelante. Bueno. El siguiente ejercicio dice así. Ejercicio 2. Bueno. Hallar
el conjunto de decrecientes, y hallar el conjunto decreciente, máximos y mínimos de la función, vamos a escribirla acá abajo, f de x igual a e a la x más 1 por 2x al cuadrado menos 4x menos 14. ¿Sí? Entonces, tenemos que hallar, tenemos una función y tenemos que hallar el conjunto decreciente, sus máximos y sus mínimos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, seguimos con el tema de derivadas. ¿Qué vamos a hacer por primer paso? Derivar la función. ¿A ustedes cómo les parece que derivaríamos esta función? ¿Cómo Con la arrancaríamos? fórmula del coseno. Sí, sí. A ver, alguien que estaba justo por decir algo. ¿Qué propiedad les parece o Sí. qué herramienta? La primera que utilizamos tenemos que acá? hacer es la multiplicación Muy bien, los exacto, dos por la términos. regla del producto, como dijeron ahí. Entonces, aplicando la regla del producto, ¿qué les parece que tendremos que utilizar para empezar a derivar? El primero e a la x E a más la x. 1 derivada por, bueno, el otro término sin derivar, más más e a la x más 1 por el otro término derivado. Muy bien. Ahora, teniendo este término de e a la x más 1, ¿cómo lo derivaríamos? ¿Directamente por tabla o tenemos que aplicar otra regla? ¿Qué les parece? A ver, la regla de la cadena. La regla de la cadena, muy bien. Entonces vamos a aplicar acá regla de la cadena. ¿Por qué aplicamos regla de la cadena justamente en este término? Bueno, como en el anterior, ¿sí? El exponente, sí, que vendría a ser el argumento de la e, no está simple, ¿sí? No es que tenemos una x sola, sino que está en una x compuesta, y tenemos otra función adentro. Entonces, al tener como dos funciones en una, lo que tenemos que hacer es ir derivando cada eslabón, ¿sí? Primero la función principal, que va a ser la e, y luego todo su argumento, que en este caso es x más 1. E, sí, solita, la podemos derivar por tabla, nos va a dar e. Por e derivada te queda e. El argumento se mantiene, ¿sí? Porque en este caso, el primer paso de la regla de la cadena se mantiene igual cuando ya derivamos la primera, por el argumento ahora en este caso sí, derivado. Entonces, ¿cómo vamos a derivar? Derivamos por la suma, ¿sí? Entonces, la derivada de x, ¿sí? Por ser una variable, es igual a 1, y la derivada de 1, ¿sí? Por ser un número, es igual a 0. ¿Sí? ¿Me siguiendo? Sí. Buenísimo. Sí. Entonces, hasta acá ya hicimos la primera parte, sería la derivada del primer término. Acá imagínense que hay multiplicado. Entonces, la derivada del primer término ya está hecha. Por, ¿sí? Habíamos dicho que era la derivada del segundo término sin derivar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 2 por x al Exactamente. cuadrado. Todo lo que tengo menos- acá lo vuelvo a escribir abajo. Sí. 2x al cuadrado menos 4x menos 14. Ahora sí, más, ¿sí? Porque estamos en una multiplicación. ¿La derivada de quién? ¿Del primero o del segundo? ¿Qué les parece? El segundo. Del segundo. De ninguno. Porque es sin derivar eso. Exacto, bueno, está bien. Primero ponemos el primer término sin derivar. E a la x más 1. Por el segundo término, ¿sí? Ahora sí, derivado. Entonces vamos a empezar a derivar. ¿Cómo derivamos este 2 por x al cuadrado? 4x. Muy bien, 4x. ¿Por qué nos quedaría 4x? Acá al argumento, sí, al exponente de la x lo vamos a bajar, lo ponemos acá al lado multiplicando, y a su vez a este, sí, al exponente, le restamos una unidad. Entonces nos queda 2 por 2 son 4, y 2 menos 1 nos queda 1, por eso nos queda 4x solito. Ahora, menos 4x derivada nos queda
4. 4, directamente la constante, ¿sí? Recuerden cuando tenemos una constante más la variable x, ¿sí? Directamente nos quedamos con la constante. ¿Por qué? Porque le aplicamos la misma propiedad. Tenemos un 1 acá, el 1 lo bajamos, y este 1 menos 1 nos queda 0. Entonces, cualquier número de 0 nos va a dar 1. Entonces, quedaría directamente el mismo número. Y el siguiente, el menos 14, ¿qué les parece? ¿Cómo quedaría? Más 0. Más Va, 0. en realidad menos 0. Sí, más menos 0 es como 0, no pasa nada. Entonces vamos a poner, no le pongamos Sí. nada, total es 0. ¿Sí? Recuerden, las constantes siempre valen 0 cuando se derivan. Entonces, acá tendríamos la función sí ya derivada. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a sacar un factor común, ¿sí? ¿Factor común de quién podemos sacar? Justamente del término e a la x. Ven que se repite tanto en este término como en este término. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Juntarlos. ¿Sí? Bueno, esto nos quedaría e a la x. Vamos a ponerlo acá. Nos queda e a la x más 1 por 2x al cuadrado menos 4x menos 14 más e a la x más 1 por 4x menos 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paso? Vamos a sacar factor común del factor e a la x. Porque, ¿qué sabemos? Nosotros nos piden el ejercicio hallar el conjunto sí, decreciente, los máximos y los mínimos. Nosotros sabemos que para poder aplicar sí, conjunto decreciente, positiva, negatividad, tenemos que aplicar Bolzano, ¿sí? Y para aplicar Bolzano tenemos que ver quiénes son las raíces, ¿sí? Quiénes son los puntos en los cuales van a tener un máximo o un mínimo, si van a ser puntos definidos en la función. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hallando el valor de la x. Entonces, teniendo todo esto así, es muy complicado sacar el valor de x igualando toda la función a 0. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Algo en común para poder aplicar otra propiedad. Entonces, vamos a buscar el factor común de e a la x. Entonces, tenemos e a la x más 1, y en este caso, e a la x más 1. Entonces, e a la x dividido esto, nos quedaría e a la x más 1. Sacando este factor, me queda solamente lo de adentro. Sacando este factor, me queda solamente lo de adentro. Y ahora, sí, podríamos juntar los términos semejantes, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió lo que hicimos? Sí. Buenísimo. Sí. Entonces, ahora vamos a juntar términos semejantes. ¿Hay algún otro que tenga una x al cuadrado? No, entonces este queda solito. ¿Hay algún otro que tenga una x solita? Sí, ¿quién? Menos 4x más 4x. Como son negativo y positivo, se contrarrestan, entonces se van. ¿Sí? ¿Por qué se van? Porque es menos 4x más 4x nos queda 0x. Y después tenemos menos 14. Menos 4 nos queda menos 18. Entonces vamos a reescribir esa partecita. Nos queda f de x derivada es igual a e a la x más 1 por 2x al cuadrado menos 18. ¿Sí? Entonces, ahora esto, ¿sí? Lo podemos resolver, lo podemos sacar el valor de x mediante dos formas. Una puede ser la resolvente y otra puede ser sacando factores comunes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como habíamos visto en la primera parte de este cuatrimestre, para poder sacar el valor de x cuando tenemos una función multiplicada y tenemos dos factores y queremos sacar cada uno, podemos aplicar cada uno de los factores igualado a 0. Es decir, hacemos x, e a la x más 1 es igual a 0, o 2x al cuadrado menos 18 es igual a 0. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Para sacar el valor del x de cada una, resolvemos cada ecuación por separado. E pasa como logaritmo natural de 0 nos va a dar absurdo, ¿sí? Entonces esta solución no es posible, ¿sí? Es algo que no tiene lógica, no es posible. Vamos a pasar con el siguiente, a ver qué ocurre. Sacamos factor común de 2, ¿sí? El 2 es divisible por 2, el 18 es divisible por 2. Hacemos. Sacamos factor común de 2, x me queda al cuadrado, 18 dividido 2 me queda menos 9, y esto va a ser igual a 0. Entonces acá aplicamos nuevamente esta propiedad.
¿2 es igual a 0? No. Absurdo de nuevo. Entonces esto no puede ser. Vamos a acá, nuevamente aplicar o resolvente o factor común. En este caso yo voy a aplicar factor común. Diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia de cuadrados? Acá tenemos un término, sí, que multiplicado por sí mismo da siempre x, va a dar x al cuadrado. X por x, x cuadrado. Menos 9. Si yo multiplico menos 3 por más 3 me va a dar menos 9 si aplico la diferencia de cuadrados. Entonces, acá yo sé que x puede valer 3 y acá x puede valer menos 3. ¿Sí? Son los dos valores que la x puede llegar a tomar. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, acá sacaríamos... Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, si yo resuelvo eso como una ecuación normal, digamos desde el principio, ¿no? O sea, paso el 18 sumando, después el 2 dividiendo, me queda 9, paso la raíz, me quedaría 3 también. ¿Te daría 3 o Eh, menos 3? o sea, claro, eso sería módulo, entonces, Claro, ¿por qué? porque tenés una Y raíz también con sería una índice respuesta par. válida. Ok, Siempre listo que eso. tengan, eso también lo pueden resolver de esa manera, es verdad. Si lo quieren aplicar de ese modo, recuerden siempre que tengan una raíz con índice par. Índice, recuerden que es el numerito que va adelante del signo de la raíz, ¿sí? Si es índice par, siempre van a aplicar módulo. Bueno, entonces, hasta acá ya tenemos que puede valer 3 o menos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un pequeño grafiquito. Vamos a cerrar la próxima hoja. Vamos. Hacemos. Dijimos que puede ser de menos 3 a 3. Entonces tenemos menos infinito a más infinito. ¿Sí? Estos vendrían a ser los intervalos. Entonces vamos a aplicar Bolzano. Acá recuerden que va la función derivada y acá va la función original. Perdón, cero no. Entonces, vamos a aplicar de menos infinito a menos 3 hay un intervalo. ¿Pasando por quién? Pasando por el 3. Recuerden que tenemos que incluir estos puntos para saber qué es lo que son. Son máximos, son mínimos, si es una asíntota. Hay que averiguar eso. El siguiente intervalo va de menos 3 a 3. De menos 3 a 3. ¿Incluyendo a quién? Incluyendo al 3. Pasamos por el siguiente y vamos con de 3 a más infinito, siendo este el último intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada uno de los intervalos? Buscar un número, ¿sí? Que esté dentro del intervalo, que no sean los extremos, ¿sí? Para poder ver qué ocurre con la función, para poder estudiar la función en esos puntos. En este caso vamos a agarrar el menos 5, acá el 1, y acá el 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos estos números, así que tenemos que elegimos de cada intervalo, en la función derivada. Vamos a escribir cuánto valía nuestra función derivada. A ver. F derivada es igual a e a la x más 1 por x cuadrado menos 18. Esta es nuestra función derivada en su mínima expresión. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo ahora? Reemplazamos los números. Hacemos menos 5 más 1, nos queda menos 4. Entonces hacemos e. Recuerden, cada vez que apretemos el número, si escribamos el número e, en la calculadora tienen que apretar alfa y después el logaritmo natural. Y ahí se activa el número e. Elevado a la menos 4 por 2 por 25, que sería menos 5 al cuadrado, 2 por 25, 2 por 25, menos 18. Nos queda un número positivo. Entonces,
Recuerden que nosotros no nos fijamos en este caso los números, sino que nos fijamos el signo. Me dio 0,580 y pico. Entonces, lo que nos interesa es que es positivo. Por lo tanto, en este fragmento, ¿sí? En este intervalo, la función crece. En este caso, entonces, no va a ser parte de nuestra solución. Vamos a buscar otro fragmento que tiene que llegar a ser decreciente. Vamos a ver qué ocurre con el número 1. Bueno, 1. De 1 más 1 nos queda 2. Nos quedaría e a la 2 por 2 por 2 va a ser 2 al cuadrado me va a dar 4, 4 por 2 me va a dar 8, 8 menos 18 nos va a dar menos 73,8, ¿sí? Entonces nos da negativo. La función decrece. Es decir, que este punto va a ser esencial para nuestra respuesta, ya que nosotros nos están pidiendo el conjunto de decreciente, ¿sí? El conjunto decreciente de la función. Ahora vamos a ir con el siguiente, a ver qué ocurre con el número 5. 5 más 1, nos queda 6. E a la 6 por 2 por 36, ahora que ponemos un paréntesis más, 2 por 36, menos 18, y nos queda un número positivo. Por lo tanto, la función en este caso crece. Entonces sabemos que el único intervalo ¿sí? de decrecimiento va a ser ¿quién? De menos 3 a 3. Entonces, conjunto de decrecimiento va a ser igual al intervalo de menos 3 a 3. Ahora, también nos habían pedido ¿quién? Los máximos y los mínimos. ¿Quién les parece a ustedes que es el punto máximo? El menos 3. El cual, disculpen que no escuché. El menos 3. El menos 3, muy bien. Este es el punto máximo. ¿Por qué? Porque pasamos de una función creciente a una decreciente. ¿Sí? Es como que estaba subiendo la montaña, estaba subiendo y llegó a su punto máximo, llegó a la cima y empezó a caer, a caer, a caer. Entonces, cuando empezó a caer, a caer, a caer y luego volvió a repuntar, empezó a subir de nuevo, encontró un punto ¿qué? Un punto Mínimo. mínimo. Muy bien. Entonces tenemos el punto máximo en x igual a menos 3 y un punto mínimo en x igual a 3. ¿Sí? Entonces eso resolvería nuestro ejercicio. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguien quedó con alguna duda? Se entendió. ¿Cómo era que se sacaban los números para reemplazar el menos 5, el 1 y el 5? Esto elegís cualquier valor ¿sí? que esté dentro del intervalo, que no sea ninguno de los extremos. ¿Sí? Suponete que elegís estás en este intervalo de menos 3 a 3, puedes elegir cualquier número que esté entre menos 3 y 3. Podría ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Cualquier valor que esté dentro de cada intervalo, pero que no sea ninguno de los extremos. Ok, gracias. No, de nada. La hoja anterior, sí. No sé qué partecita, la del final o más arriba. Díganme. Dale, genial, avísame cuando terminen. Genial, buenísimo. Sobre este ejercicio, ¿sí? ¿Quedó alguna duda? Recuerden que esto puede ser lo más complicado que puede llegar a ver de derivadas. Practiquen bien la parte de cómo derivar y toda esa partecita, que es lo más complicado por ahí, o las funciones de cómo hacer una derivada por la multiplicación, por la cadena, por la división. Ahora vamos a hacer un ejercicio más sobre recta tangente, que no creo que nos alcance el tiempo ahora para hacerlo en esta misma reunión, así que si terminaron acá y no quedó ninguna duda sobre este ejercicio, cerramos la reunión y volvemos a comenzar otra.
para seguir con un par de ejercicios más de derivadas y después arrancamos con integrales, ¿sí? ¿Terminaron o quedó alguna duda? Quedó claro. Sí, sí. Listo, profe, quedó claro. Buenísimo. Entonces, vamos a cerrar esta reunión y volvemos a comenzar.